Vamos a dar lugar a algunas preguntas que ustedes amablemente le han acercado a los compañeros que están disertando. No sé quién quiere. Yo había repartido una para cada uno. Que empiece Samuel, que fue el que primero habló. Preguntan, ¿consideras a Wikileaks prensa independiente? Ahora, bueno, no creo que sea prensa, ¿no? Creo que cumple otra función. Wikileaks nos aporta documentación que precisamente los periodistas no logramos acceder, pero no diría que es prensa. Por lo tanto, está contestada la pregunta. Sí. Es un lío. Para Gloria, ¿cómo se sustenta económicamente el periodismo independiente? Híjoles, la pregunta. Creo que uno de los grandes retos del periodismo independiente es justo su sobrevivencia, su manutención, y es que básicamente luchamos por sobrevivir cuando no tendríamos que tener esta lucha. Tendríamos que tener el mecanismo resuelto de sustentabilidad para poder ejercer nuestro trabajo de la mejor manera y en condiciones dignas. Esto no es así, es uno de los grandes retos, uno de los grandes desafíos que enfrentamos los que estamos haciendo, lo que queremos hacer otro tipo de periodismo, muy a contracorriente de todo lo establecido, pero además dice, eres independiente de todo, bueno, de todas maneras dependes de algo para existir, ¿no? Muchas veces de la publicidad, con el requisito de que no se pierda independencia aún teniendo publicidad gubernamental, otras veces con tipos de proyectos, fundaciones y apoyos, pero yo creo, y esa es la apuesta, que el medio independiente debe de vivir de su audiencia, que el medio independiente debe de vivir del público que lo consume, ya sea comprando el medio impreso o de las suscripciones. Creo que es la única manera, además, de democratizar la comunicación a través de este poder colectivo, que significa que seamos constructores, no solo audiencia, sino constructores del medio. Como les decía hace un momento, en México acabamos de tener un hecho importante, que era la cancelación del programa de mayor audiencia y más crítico en el país. Y esto era, por supuesto, con las reglas de la empresa, con las reglas del poder y todo, que bajan la cortina en el momento que ellos dicen. Acá, ¿cómo podemos nosotros poner las reglas? ¿Cómo ponemos las reglas desde abajo, desde el lector y desde los que estamos produciendo la información? Yo creo que básicamente corresponsabilizándonos de la construcción de estos medios, apostando a estos medios y no nada más en hacer circular la información que producimos, sino también pagando por ella. Literalmente pagando por ella, responsabilizándose de ella y haciéndose cargo de ella y poniéndonos las reglas a los que la estamos haciendo. Si no recibimos ningún mandato ni gubernamental, ni religioso, ni orgánico de nadie, sí podemos recibir el mandato de la audiencia. Y para que esto se logre, sí debemos de construir una complicidad. Hay quienes lo han hecho de manera maravillosa y siempre son la envidia de los que estamos en la búsqueda de los recursos, porque también hay una cuestión, ¿no? De pronto tenemos el mal hábito de comer y esto se convierte de verdad en un problema, porque somos 6, 8, 10 personas que trabajamos 14 horas diarias en el proyecto y, insisto, de repente tenemos hijos y de repente que van a la escuela y de repente necesitan ropa y de repente quieren comer. Bueno, es un problema enorme. Entonces, pero además estamos en la calle movilizándonos por los derechos laborales y por las conquistas de seguridad social y por todas las reivindicaciones que al interior de nuestros medios no tenemos, y como si fueran algo aparte.
y como si fuéramos nosotros algo aparte de esa masa trabajadora, y creo que no, creo que somos trabajadores, que tenemos que reivindicarlos como tales, que así como estamos cubriendo la marcha por los derechos y por todas las reivindicaciones sindicales y demás, que también las tenemos que procurar al interior de nuestra organización, de nuestro colectivo, de nuestro medio, con condiciones no nada más de sobrevivencia, sino dignas. Gracias. Una para Ignacio. ¿Hay subsidios estatales en Europa a los diferentes medios de prensa con el objetivo de mantener la pluralidad? ¿Hay subsidios? Sí, claro, hay subsidios. Sí, porque yo pienso que no se puede hacer una prensa independiente o una buena prensa, digamos, sin recursos. Es algo que la sociedad debe admitir. La sociedad necesita de una prensa independiente. La sociedad necesita para que la democracia sea de calidad, necesita que lo que acabo de definir como cuarto poder, lo que llamamos el cuarto poder desde el final del siglo XIX, funcione. Es decir, que haya un contrapeso a los poderes establecidos, ya sean los poderes tradicionales, ya sean los nuevos poderes, poderes políticos, poderes oligárquicos, poder de la Iglesia, poder de las Fuerzas Armadas, etcétera, que haya un contrapeso. Y para que el periodismo sea de calidad, se necesitan recursos. Es imposible hacer un periódico de calidad sin recursos. No basta la buena voluntad, hay que consagrar tiempo a investigar. Hay que consagrar muchas personas, a veces equipos de personas, para poder hacer largas encuestas. El buen periodismo no consiste en decir lo contrario de lo que dicen los periódicos de masas. Consiste en demostrarlo, en procurarle al ciudadano hechos concretos, indiscutibles, porque se ha tenido tiempo de contrastarlos, de verificarlos, de indagarlos. Se necesitan recursos, evidentemente. Y yo creo que el Estado tiene la responsabilidad de darle esos recursos a la prensa independiente. En Francia se hace, en muchos países se hace. El Parlamento vota una serie de subsidios que se le dan a la prensa para garantizar el pluralismo de las ideas. La democracia son muchas ideas, no son solo una o dos ideas, no es solo uno o dos partidos, son muchas ideas. Y por consiguiente hay subsidios, por ejemplo, en Francia que ayudan al envío del periódico a los suscriptores mediante tarifas postales, tarifas de correos ventajosas para los periódicos. También hay subsidios para la materia prima fundamental de la prensa escrita, que es el papel. Hay subsidios también para los periódicos que no tienen publicidad o que tienen poca publicidad. Hay subsidios. No están en las mismas condiciones que los demás. Y evidentemente no es un gesto generoso, pero no es un gesto filantrópico. Se hace porque la República tiene que estar viva, y la República solo está viva si hay un debate democrático. Y el debate democrático, la calidad del debate democrático, garantiza la calidad de la democracia. No sé cómo estamos de tiempo, pero hay un par de preguntas más. El desafío, dice, el mayor riesgo de la instantaneidad probablemente sea la disminución del pensamiento crítico. ¿Cómo preservar la crítica, la independencia, el debate controversial en sociedades de Internet? No está dirigida a ninguno de los ponentes, pero ¿quién la quiere responder? Bueno, yo puedo, pero okay. Samuel, pregúntale a Samuel. No, yo no sé nada de eso. Bueno, una de las tendencias, efectivamente, del periodismo contemporáneo, consecuencia del progreso tecnológico, es efectivamente la tendencia a la instantaneidad. Yo digo siempre, ¿qué quiere decir periodista?
si analizamos la palabra periodista o periodismo. ¿Qué es el periodismo? El periodismo es el análisis de un periodo. Es decir, un periodo, el periodo histórico tradicional de la prensa escrita era el día, por eso se llaman diarios, ¿verdad?, o cotidianos. Y lo que ha ocurrido en un día está narrado el día siguiente por un equipo de periodistas. Entonces, efectivamente, este periodo periodista, este periodo se puede analizar. Cuando evidentemente la información se hace instantánea, como es el caso actual, no desde ahora, ya prácticamente desde los años 60, final de los años 60, en que la radio empezó a salir de los estudios y a circular por la ciudad, hubo la posibilidad de transmitir el acontecimiento realizándose. Es decir, sin que supiéramos cuál iba a ser el final de un acontecimiento que acababa de empezar. Entonces, a partir de ese momento, y claro, se ha acelerado ahora con Internet, la instantaneidad, yo afirmo que la instantaneidad no permite el análisis. Permite la transmisión, pero no el análisis, ¿verdad? Pero claro, la instantaneidad se ofrece al ciudadano como análisis. ¿De qué manera? Con el chantaje siguiente. La instantaneidad le dice al ciudadano: estás viendo lo que está pasando. Yo te estoy mostrando lo que está pasando. Pero el hecho de que yo asista a lo que está pasando, que es el principal interés de la noticia, el hecho de que yo asista a lo que está pasando no significa que yo entienda lo que está pasando, que es lo que yo afirmo con la fórmula: ver no es entender. Porque en español hay varios proverbios que dicen, por ejemplo, el hábito no hace al fraile, ¿verdad? Es decir, que una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que es. Por ejemplo, en español también se dice sale el sol por la mañana, o bien se pone el sol por la tarde, un principio fundamental. Pero en realidad no es el sol el que da vueltas en torno a la Tierra, ¿verdad? Es la Tierra que da vueltas en torno al sol. Entonces, lo que yo veo, lo que yo percibo, me puede engañar. No es porque lo veo que entiendo lo que está pasando. Pero en realidad hoy día, esto que es propio de la transmisión deportiva, evidentemente, como lo decíamos antes, ver un partido en directo tiene un aliciente muy importante, que es que nadie, ni el realizador de la transmisión, ni el canal de televisión, ni los propios actores, es decir, los futbolistas, saben cómo se va a terminar el partido. Son tan ignorantes como yo, que soy espectador, tan ignorantes como yo, y sabremos el resultado del acontecimiento al mismo tiempo. Pero eso no se puede transmitir a un acontecimiento político, porque el fútbol responde a unas reglas de juego y la política no responde a reglas de juego. Ni la política ni la economía, hay reglas de economía, hay reglas de política, pero cuando un acontecimiento se produce, no se produce en función de reglas. De ahí que yo, por ejemplo, el partido de esta noche, puedo cortar el sonido y entiendo perfectamente el partido, no necesito el sonido para saber lo que está pasando. Pero si corto el sonido cuando se está cayendo el muro de Berlín, ¿qué es lo que veo? Veo gente que está pasando. No me estoy dando cuenta que es un acontecimiento fabulosamente importante que está cambiando la faz del mundo. Eso no está inscrito en la imagen. ¿Entienden lo que digo? Es decir, que verlo cuando está pasando, que es el principal argumento de los medios de la instantaneidad, no me hace avanzar, hace de mí un espectador pasivo. Y de los periodistas pasan a ser puros comentadores
comentadores, igual que el comentador de un partido. Pero nosotros no queremos que un periodista sea un comentador. Queremos que un periodista sea, como decíamos antes, el analista de un periodo. Pero al hacer desaparecer el periodo, como está ocurriendo con los medios de instantaneidad, desaparece también el análisis. Y entonces, evidentemente, me encuentro con una sociedad que ha visto, pero que no sabe lo que ha visto. Y hay otra cosa, si tú tienes la noticia instantánea y por las dudas tienes capacidad de hacer un pequeño análisis de esa noticia, inmediatamente va a venir otra noticia instantánea que te va a impedir reflexionar sobre la anterior. Entonces tenemos un proceso de continuidad que nos impide, que nos atiborra de datos que no son sustanciales para... Y la una expulsa a la otra, exacto. Bueno, damos por cerrado por aquí.